cerebro y aprendizaje. Gracias a la neurociencia podemos comprender de una mejor manera cómo funciona el órgano fundamental del proceso de aprendizaje, nuestro cerebro. Todo educador a nivel mundial que realmente esté comprometido con enseñar para el cerebro que aprende debe conocer al menos las funciones más elementales de cómo funciona el mismo y cómo se puede mejorar la práctica docente para alcanzar un aprendizaje significativo en los estudiantes. Cada docente en el mundo debe convertirse en un neuroeducador para lograr un impacto relevante en la vida y en el futuro de los estudiantes. La neurociencia no solo no debe ser considerada como una disciplina, sino que es el conjunto de ciencias cuyo sujeto de investigación es el sistema nervioso con particular interés en cómo la actividad del cerebro se relaciona con la conducta y el aprendizaje. El sistema nervioso es un conjunto de órganos y tejido neuronal encargado de regular las funciones de nuestro cerebro y la comunicación de éste con el resto de nuestro cuerpo. El sistema nervioso nos permite percibir los sentidos y comprender el mundo. Gracias a él, podemos oír, ver, oler, notar el tacto y saborear. No solo eso, sino que también regula nuestros movimientos y nuestro procesamiento mental. Cada experiencia que los estudiantes tienen pasa primero por el sistema nervioso, el cual se encarga de enviar las conexiones eléctricas y químicas a todo el cuerpo para que responda de una manera determinada, regulando cada movimiento y procesando la información alrededor en la mente. El sistema nervioso central tiene 6 partes fundamentales y cada una de ellas tiene una serie de funciones que están estrechamente ligadas a áreas de aprendizaje. Estas partes son las siguientes. Corteza cerebral. La corteza cerebral es una capa delgada como el grosor de una cáscara de naranja que maneja las funciones consideradas superiores. Estas son percepción sensorial, el movimiento voluntario, las emociones, los pensamientos y el lenguaje. Cerebelo. Es el encargado de la coordinación e integra la información sensorial recibida junto a la del cerebro para ayudar a que los movimientos sean coordinados y fluidos. Tronco encefálico. Es el encargado de las funciones vitales como la respiración y los latidos del corazón. Médula espinal. Tiene la función de comunicar el cerebro con los nervios periféricos, conduciendo de esta manera las diferentes sensaciones en el cuerpo y, por supuesto, encargándose de los movimientos voluntarios e involuntarios. Hipocampo y sistema límbico. Es la parte del cerebro que se encarga de la memoria, el aprendizaje y las emociones. Tálamo, núcleos grises e hipotálamo. Control del movimiento y el tono, además del control de supervivencia. Es tanta la importancia del sistema nervioso central que una alteración en el mismo puede producir que un estudiante presente dificultades de aprendizaje, o sea, dificultades para hablar, leer, escribir o analizar. Mateos 2009. Hemisferios del cerebro. Los científicos en general están de acuerdo que esa separación es solamente para ese fin, ya que dichas separaciones no existen en el cerebro. Estas 3 partes interconectadas son el cerebelo, tronco cerebral y el cerebro. A nivel macro podemos entender el cerebro desde 2 grandes áreas predominantes conocidas como hemisferios. Los hemisferios del cerebro se conectan entre sí por una red inmensa de más de 200 millones de neuronas. De acuerdo con Ocaña, 2015, en estos hemisferios se producen las más complejas interconexiones neuronales que proporcionan al ser humano su capacidad intelectual y emocional. Según Ander Egg, 2008, las neuronas son células separadas entre sí, que nunca llegan a tocarse físicamente, pero que se comunican mediante conexiones físicas.
De todas las células que posee el cerebro, la neurona es la más importante, porque son las que hacen que pensemos al ser activadas química y eléctricamente. Según Ortiz, 1999, las células del cerebro forman redes para tomar y comunicar información. Una red recibe información del cuerpo y del mundo. Otra red pasa la información en patrones y una tercera reconoce los patrones y decide qué hacer con ellos. El hemisferio izquierdo gestiona el lenguaje hablado, el razonamiento, la parte científica, lógico-matemática, analítico y el control de la mano derecha. El hemisferio derecho es el creativo, musical, intuición, imaginación, percepción tridimensional y control de la mano izquierda. Cada hemisferio tiene a su vez 4 lóbulos diferentes: el lóbulo occipital, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo frontal, que es quizás el que más llama la atención, es el que según los expertos nos diferencia de los animales. El lóbulo frontal de cada hemisferio se encarga de procesar toda la información alrededor para convertirla en material a ser usado para la toma de decisiones. Se encuentra sumamente asociado a las funciones ejecutivas del cerebro, o sea, la memoria, la resolución de problemas, toma de decisiones, entre otras. Por su parte, el lóbulo parietal tiene mucho que ver con la parte sensorial de nuestro cuerpo, inclusive con las relaciones. Y por último, el lóbulo temporal afecta temas como la memoria. Tenemos que asegurarnos como docentes que nuestros estudiantes estén interpretando correctamente no solamente el contenido de una materia o su explicación, sino también nuestro tono de voz, gestos e inclusive la emoción, motivación y ánimo que tengamos y proyectemos. Como es evidente, cada parte del cerebro humano gestiona diferentes áreas que tienen que ver con el aprendizaje. Si logramos entender desde un punto de vista holístico cada función de los lóbulos, sería sencillo deducir que para que haya un aprendizaje significativo es imprescindible el involucramiento de cada una de las funciones asociadas. Por ejemplo, sabemos que el cerebro es un radar que capta todo a su alrededor y procesa, analiza y sintetiza la información que está recibiendo, que pasa por un procesamiento de esa información que lo lleva a tomar determinadas acciones o decisiones, que le capacita para resolver un problema, que le permite gestionar las emociones o tener empatía con los demás, que le permite recordar algo a largo plazo o entender algún concepto. El punto es que si nuestra práctica docente no cambia para incluir todos estos diferentes elementos, es prácticamente imposible que un estudiante tenga un aprendizaje significativo.